Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Toca especial del kilómetro seguro by segurobici.es. Hoy queremos hacer un episodio pensado para la conversación de grupeta, no tanto una clase técnica sobre seguros, sino una lista de cosas que muchos ciclistas creen saber, pero que luego, cuando pasa algo, no están tan claras. Hablaremos de bicis de mucho valor, de tener varias bicis, de facturas, de números de serie, de viajar al extranjero, de responsabilidad civil. Y bueno, yo no soy el que sabe de esto. El que sabe de esto es Jorge Soto de segurobici.es. Jorge, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos para intentar aprender un poquito más de ti. En este caso hoy algo quizá mucho más técnico, pero que es igualmente interesante también dentro del marco de segurobici.es. Tema de grupeta, cada vez hay más ciclistas que tienen más de una bici. Yo soy el caso, carretera, gravel, mountain bike, urbana, cabra, rodillo. Los rodillos que también ya cada vez se tienen más en casa, muchas veces no saben si están cubriendo una bicicleta concreta, su actividad. ¿Qué significa realmente el concepto multibici? Yo no sé si vosotros también tenéis alguna cosa a decir al respecto. ¿Qué suele entender mal la gente cuando tiene varias bicicletas respecto también a la cobertura, etcétera? Claro, por seguir un poco también lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Sí. El multibici significa que hay varios riesgos que asegurar, ¿no? Tener una bicicleta asegurada, hablo de los daños materiales, no significa que el resto estén aseguradas, ¿vale? Claro. Entonces, esto sí que es importante. En lo que tiene que ver con el ciclista, sí que es también igual de importante el que esté asegurado sea el usuario, independientemente de cuál lleve, ¿no? Si yo me caigo con una o con otra, que nos pasa a todos, o la cambias, o te la dejan, o la pruebas, que esa parte personal, tanto mis daños materiales, personales, me refiero, de salud, como los daños que haga un tercero, estén siempre cubiertos, independientemente de cuál lleve, no tenga que identificarlas. Claro. Claro, esto... Un ciclista tiene, por ejemplo, una bicicleta de carretera de 6.000 euros, por poner un precio. Esto de los 6.000 euros cada vez va a quedar más, porque cada vez suben más de precio. Pero bueno, puedes encontrar, evidentemente, precios más económicos, ¿no? Una gravel de 3.000, por decirte algo, y una mountain bike antigua. No, lo acabo de inventar, ¿eh? Sí. Exacto. ¿Qué debería revisar antes de pensar que todas, por ejemplo, están cubiertas? Todas mis bicis están cubiertas. Lo primero es, ¿qué debería pensar que quiere cubrir? Claro. ¿Vale? Porque si ya nos vamos a centrar ahora en hablar de la bicicleta, ¿vale? Lo que son daños materiales. Yo tengo una bicicleta 2 o 3 que tienen un valor. Vale. Y ahora vamos a aterrizar el riesgo. Okay. ¿Qué le puede pasar a esta bicicleta? Entonces, a partir de ahí habrá que ver si está cubierta o mal. Vale. Lo primero, lo que nos viene a todos a la cabeza, ¿no? Un accidente, sufre daños, se nos ha roto la bicicleta. Vale, pues entonces habrá que comprobar que nuestra póliza esté bien identificada la bicicleta, el modelo, la factura, tenerla guardada, para que cuando podamos reclamarlo, pues que esté todo en un hilo y no tengamos pegas. ¿Vale? Abrir el SPARTE, pasar por todos los procedimientos. Vale. Y aquí sí que es importante también, pero no porque no esté cubierta o deje de estar, es leerte la letra pequeña. Cuidado con franquicias. Normalmente todas las pólizas de bicicleta tienen una franquicia de un valor y a veces del porcentaje del daño, que eso también es peligroso, porque has hablado de 6.000, pero puede haber una de 12. Por supuesto. Si es un 10% del valor de la bicicleta, ya son 1.200. Exacto. Entonces, todos los daños que tenga por debajo nunca estarán cubiertos. Claro, esto pasa, claro. ¿vale? Por supuesto. Otro riesgo que me viene a la cabeza, que nos puede pasar hablando siempre de bicicleta. Me la roban. ¿Vale? Es otro riesgo, ya no me he caído, me la han robado. Entonces, lo mismo tendremos que hacer sin ver si mi póliza está este riesgo cubierto, ¿vale? Y aquí sí que nosotros siempre preguntamos dónde te preocupa que te roben la bicicleta, porque muchas veces encontramos en el mercado opciones de asegurar bicicletas de manera individual, que lo hemos nombrado, ¿no? Oye, pues tengo la bicicleta asegurada para todo, ¿vale? Sí, recuerdo que estamos dejando de la ecuación el ciclista, que va encima, ¿eh? Sí, ahora estamos hablando solo de material. En ese sentido. ¿Vale? Entonces, yo quiero asegurar el robo, pero en mi caso, por ejemplo, y que le pasa a muchos de mi grupeta, a mí no me preocupa que me roben la bicicleta. Yo no la utilizo por un movimiento urbano, ni la dejo aparcada, ni atada en una farola porque me subo a trabajar, que hay mucha gente que también lo hace, ¿vale? Entonces, por eso decía de entender el riesgo. Entonces, a mí lo que me preocupa realmente es que mi bicicleta me la roben en el trastero. En mi caso, están guardadas en el trastero de mi casa. Claro. A partir de ahí es ya entendido mi riesgo. Voy a buscar si está cubierto o no en mi póliza de la bicicleta o en mi póliza del hogar, que puede ser. Oye, pues no está, lo tengo que definir, lo tengo que nombrar.
Vale. Y si es mi bicicleta... No, entiendo que la clave es definirlo previamente, claro, también el lugar donde está guardada esa bicicleta o donde se ubica, ¿no? O sea, ¿qué medidas de seguridad le ponemos? Que también muchas veces te puedes encontrar pólizas que tú consideras que por dejarla en el trastero está cubierto, pero lees esa letra pequeña y te indica, tiene que tener un candado de seguridad, tiene que estar anclado a un punto fijo. ¿Qué es un punto fijo? Hay que seguir leyendo. Un punto fijo es una barra que tiene que estar atornillada con no sé cuántos... Ostras, pues yo pensaba que sí que estaba cubierta y no. Y he pagado por algo que luego viene lo que comentábamos el otro día. Claro. No, seguros no cubren, Las sorpresas. no sirve para nada, la sorpresa. Yo he pagado todo durante un montón de tiempo y me han dicho que no. Claro. Y entiendo que en segurobici.es esto, cuando hablan con vosotros, etcétera, los ciclistas, esto lo dejáis muy claro, hacéis mucha pedagogía al respecto. Claro, nosotros en nuestro proyecto, cuando nace, intentamos toda esta información que estamos hablando de daños materiales, no la quisimos trasladar a la web. Claro. Porque es información que hay que comentar, hay que entender qué es lo que necesita el ciclista y, en este caso, nuestro cliente, ¿no? Entonces, en nuestra web lo único que ofrecemos de manera sencilla es la asistencia, incluirle accidentes o no, y la responsabilidad civil, que son cosas que nos aplica al ciclista, no a la bici. Cuando hablamos de bicis, tenemos que conversar, tenemos que entender qué es lo que quieres cubrir, dónde las guardas, y luego eso habrá que trasladarlo a una póliza. La sorpresa muchas veces viene que esa póliza no cubre lo que tú querías cubrir, entonces dices, ¿para qué me gasto este dinero? 400 euros al año. Entonces, al final, ese es nuestro trabajo. Está muy bien y es muy importante. Vamos con más casos. Bici comprada hace años, ruedas cambiadas, potenciómetro añadido, grupo actualizado, sillín nuevo, manillar integrado. Esto podría ser cualquiera de nuestras bicis, ¿no? Que ya tiene unos años y vamos actualizándolo. Sí. Tienes una bici que vale mucho más que al principio, ¿no? Es evidente. Pero la documentación está repartida entre correos, tickets, Wallapop, talleres, memoria. Claro, sin eso, quizá ese valor es imposible de trasladarlo a la realidad, ¿no? Las facturas, el número de serie, las fotos actualizadas. ¿Hay que guardarlo absolutamente todo, Jorge? Claro, la contestación es sí, pero lo que tiene el pero es que esté reflejado en la póliza. Si tenemos una póliza que nos va a cubrir esto. Tenemos que decirle a la compañía, oye, yo tengo una bici montada a piezas o tal, que tiene un valor en la suma total que es este. ¿Vale? Y aquí añado dos conceptos que se suelen encontrar en las pólizas, que es el valor real de la bicicleta o el valor de nuevo. Ya. ¿Vale? Yo tengo una bicicleta hace 10 años, o 5, vamos a ponerle, que tenía un valor con una factura de X, pero a día de hoy, si la tengo asegurada a valor real, me van a aplicar una depreciación que yo pensaba que me costaba 5.000 y me van a decir, tu indemnización son 2.000. Me pasa en cualquier tipo de seguro, ¿eh? Esto no solo aplica a las bicicletas. Sí, lo sé. Entonces, simplemente es pues lo que hablábamos al principio, tener claro por qué lo tengo y por qué estoy pagando. Claro. Porque no voy a pensar que me van a pagar una bicicleta nueva y he pagado durante 5 años. Pero sí, pero con esos cambios que le he hecho, si yo lo he guardado todo, entonces el valor de mi bici sí que se mantiene, o sea, sí que se mantiene dentro de, evidentemente entendiendo que hay una depreciación respecto al precio que pagué al principio, Jorge. Entonces, sí, pero tú lo has dicho. Y también habiéndoselo comunicado a la compañía, porque hay compañías que conozco, todas, no conozco muchas de las que aseguran bicicletas, en las que tienes que indicar si es una bicicleta que viene directamente completa de la casa o que la has montado tú. Entonces, pues habría que también indicar eso en la póliza. Vale. Y si yo contrato un segurobici.es, al principio lo indico todo, entonces ya en ese sentido quedo cubierto con ese al precio que se establezca. Sí, pero bueno, desde segurobici.es no vas a poder contratar este tipo de pólizas, ¿vale? No. Eso tendríamos que haber hablado antes y haber trasladado varias opciones y a partir de ahí, pero si está todo claro, que ese es el trabajo nuestro, si tú sabes lo que vas a contratar, esta conversación cuando ocurra, si ocurre, no tendríamos que tenerla, porque ya lo sabrías, yo ya habría hecho bien mi trabajo, tú entenderías por qué lo contrataste. No tengo dudas sobre ello. Y tú tendrías guardadas esas facturas que en algún caso al propio cliente le decimos, tú vete, mándamelas y yo las voy guardando en mi programa para que tú no las pierdas. Esto nos ha pasado, ¿eh? Ya me imagino. Claro, es que esto es muy común. Vale, entonces, ahora, tercer tema un poquito más delicado, que es el tema del robo, hurto, descuido, que al final es lo mismo, pero bueno, desde otro punto de vista, ¿no? Paras en una cafetería, la bici desaparece. Bueno, esto Pogačar lo hace últimamente porque ha sido captado con algunas cámaras de seguridad yendo a tomar un café y dejando su bici, su colnago, ahí a vista de todo el mundo y no desaparece la bici. Supongo que te tienes que llamar Tadej Pogačar
aprovechar para que todo el mundo te conozca por la zona o algo. Te están pidiendo a ti la firma, te están pidiendo el autógrafo. No están Totalmente, totalmente, porque yo de verdad que tienes que estar muy seguro para dejar una bici de ese valor tranquilamente ahí, ¿no? Y te hacer un café. Insisto que esto lo he visto yo en imágenes que se han filtrado. Sí, las he visto también, las he visto. También, ¿no? ¿Verdad? Sí, Es que sí. en varias, hay varias, ¿eh? Una entrando en el baño, otra yéndose a tomar un café y la deja tirada en la calle sin ningún tipo de problema. Yo cuando veo esa bici ahí me entra, digo, pero claro, entiendo el valor, la diferencia, ¿no? Entre ya Serta de Pogačar o cualquiera de nosotros. Pero sin entrar en una clase jurídica, porque tampoco queremos evidentemente llevarlo mucho al tema legal, pero ¿por qué es importante diferenciar entre robo, hurto, descuido o desaparición de la bici, Jorge? Porque creo que hay diferencias en ese sentido, ¿no? Sí, a ver, a nivel legal no quiero tampoco entrar. Yo voy a aterrizarlo en el tema de los seguros, ¿vale? Okay. Las compañías diferencian muy claramente lo que es un robo, ¿vale? Que en general la coletilla que suele es que media la fuerza o la intimidación o la amenaza, ¿vale? Eso para ellos ya es un robo. Y el hurto, en el que puede encajar también en el descuido. No hay fuerza, la he dejado ahí, la han cogido, se la han llevado. Claro. A nivel de seguro, eso es un hurto. ¿Vale? O sea, entonces, esto llevado a las pólizas, ¿no? Sí. El hurto, yo no conozco póliza que lo cubra. No conozco, no me atrevo a decirlo porque en el sector hay muchas opciones. Yo no conozco. El robo sí, pero tiene coletilla. El robo como tal, la he dejado candada con un candadito y se la han llevado, tiene coletilla. Hay que ver la letra pequeña que siempre hablamos. Qué tipo de candado utilizaba, qué valor tiene la bicicleta, dónde estaba candada, no me vale una farolita, tiene que ser un punto fijo. Entonces, pero sí que se pueden llegar a encontrar pólizas en el mercado que cubran el robo, ¿vale? O un atraco. Oye, mira, bájate de la bicicleta. Esto también ha pasado. Te paran. Oye, está pasando en el ciclismo profesional en estos momentos. O sea, lo hemos visto con el coche del Visma, ¿no? Que se tiran encima intentando robar en medio de una carrera las bicicletas con el director del equipo en el interior. Eso es un robo. Eso no es un hurto. Exacto, es un robo, ¿no? Sí, yo no saldría del coche. No, y ellos tampoco, ¿no? Salieron. Creo que iba Richard Pluggen en ese interior del vehículo, sí. Claro, lógico. Vale. Bici atada con candado frente a una cafetería. Candado forzado. Caso 2. Bici apoyada sin candado durante 2 minutos. ¿Diferencias entre ellos, Jorge, y por qué pueden tratarse de forma muy diferente de cara a un seguro? Sí, lo que hemos hablado. ¿Existe la fuerza para llevársela o no? La que está apoyada no existe la fuerza. Tú la has dejado, eso es un hurto. Vale. No te has descuidado, no te has enterado, se la han llevado. Vale. La que tiene el candado ya existe la fuerza. Han tenido que cortarlo, han tenido que abrirlo, eso existe la fuerza. Entonces ya podía considerarse robo, que no significa que esté cubierto, ¿eh? Hablamos luego ya de la parte esa. Significa que eso es un robo y como tal se puede denunciar y a partir de aquí se abre un proceso. Se hace un proceso que habrá que ver las condiciones, el tipo de candado, todas estas cosas, o si estaba o no estaba. Porque puede ser también, y lo añado, que lo tengas cubierto en tu seguro del hogar. Claro. Esto es lo que... Claro, es que esto es tan amplio que habría que ver cada caso en concreto. Pero por diferenciar, el primer caso es un hurto, no hay fuerza, no hay intimidación, se lo han llevado. La otra es un robo. Entiendo que lo que siempre dices de denuncia, fotos, documentación, cuanta más información tengas al respecto, mejor. Hasta del candado, hasta fotos del candado, ¿no? Entiendo sí, la factura del candado. En los pólizas lo están pidiendo. Tiene que ser un candado de categoría seguridad 3 y de cómo lo demuestro. Hazle una foto. Con eso es suficiente. O presenta la factura. Pero luego es verdad que existe la buena fe, entre comillas. Entonces, la compañía, si tú le argumentas que eso era así, no tiene otra manera de demostrar que no lo era. Oye, yo tengo este candado y lo llevaba. Claro. Se lo han llevado todo. No, por supuesto que también puede ser, en ese sentido. Vamos a otro tema que en una de nuestras secciones hablamos, me explicabas un caso interesante, ¿no? Del Camino de Santiago, desde Portugal, etcétera, pero viajar con la bici, ¿no? Es igual. A Mallorca, Girona, Pirineos, Alpes, Dolomitas, Flandes, Portugal, da igual el lugar. ¿Qué debería revisar un ciclista antes de viajar con la bici? Ámbito geográfico, asistencia, cobertura en Europa, traslados, límites, hablar con vosotros. ¿Qué le decís antes de viajar? Quitamos de la ecuación la revisión de la bicicleta y la nuestra personal y nuestra Makuto, ¿no? Eso ya está todo. Esa parte ya me encargo yo. Vale. Documentación, lo primero, porque no tiene por qué, ¿vale? Y cuando ya tienes, hablamos ya de lo que es la asistencia, en principio, si tiene contratado algo con nosotros en nuestro producto de asistencia, no lo hace falta. A mí no me tiene que avisar. Estas coberturas son de un año, tú contratas un seguro por un año y tiene cobertura en toda Europa.
Entonces, no necesita nada especial. Simplemente tener guardado en el móvil el teléfono de asistencia para que si nos ocurre, oye, no sé qué teléfono era, no tengo cobertura, tal, cual, ese teléfono, y luego pues poder identificarte con tu DNI. Vale, perfecto. No hay más, Vale, perfecto. No. Caso práctico. Avería en los Alpes. Lugar mítico que siempre recomiendo. Es una de las experiencias más bonitas para cualquier ciclista, ir en bici en los Alpes. Caída fuera de España. Está rodando los Alpes, da igual donde sea. ¿Qué preguntas debería haberse hecho el ciclista antes de viajar a los Alpes, al puerto que sea, ¿no? Y evidentemente no piensas en que te vas a caer, pero te has caído. Entonces, vale. para evitar eso, ¿qué preguntas debería hacerse el propio ciclista para estar cubierto y tranquilo en ese sentido? Sobre todo lo de las preguntas, lo que evita es que en el momento que ocurre tengas que empezar a tomar decisiones de manera alterada, ¿no? Si tú has pensado en esto, ya sabes lo que tienes que hacer. Y hacer un plan, ¿no? Es un plan, es tener una estrategia, un plan pensado para si me ocurre esto, yo sé lo que tengo que hacer. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de lo que es los temas médicos, aparte de tener o no contratado un seguro, si salimos de Europa, hablo de Unión Europea, cuidado con el tema sanitario, ¿vale? Si no, sabes que creo que es la tarjeta sanitaria europea, te iguala al ciudadano de la zona. Si es Francia, pues yo tendré el mismo servicio que un francés tiene en Francia, ¿no? Pero si es Suiza, cuidado que estamos fuera de territorio europeo. Entonces, a lo mejor ya no tiene que haber un seguro como el que hablamos nosotros, que es de la asistencia pequeña, rápida para lo que es la bicicleta y a nosotros, sino que a lo mejor te necesitas haberte contratado un seguro de asistencia sanitaria importante. No vaya a ser que la factura supere más de los 6.000 euros, que nosotros es lo que garantizamos en en el ámbito geográfico europeo. Y que puede pasar en Suiza, si los daños son... Y entonces sí que la factura la tengas que pagar. Entonces esa es la pregunta. ¿Dónde voy a viajar? ¿Qué condiciones legales o dónde estoy? ¿En qué territorio? Y a partir de ahí tomar las decisiones que correspondan. Si me ocurre a mí, si me ocurre a mi bicicleta o si me tengo que volver a casa, ¿cómo voy a volver? Claro. Mira, te voy a decir una frase que yo escucho mucho, que te va a gustar, que es... yo soy prudente, así que no necesito responsabilidad civil ni ningún seguro. Esto es. Yo voy con cuidado, no necesito nada. Yo controlo. Esto seguro que te ha llegado más de una vez a nivel... Agárrame el cubata que yo controlo. Yo controlo. Y esto sirve para cualquier concepto de la vida, también el ciclismo, ¿no, Jorge? Sí, claro, sí. ¿Tú qué le dirías? ¿Tú qué le dirías a un ciclista que dice eso? Que estoy de acuerdo y seguramente controle, pero no controla lo que pasa a su alrededor. Y a veces tú lo puedes hacer todo bien y los accidentes no dependen de ti. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues si tú quieres echar para adelante y has valorado el riesgo y tú consideras que va para adelante, pues para adelante, ¿no? Claro. Pero que no todo depende de nosotros, por desgracia nos pasa y a veces no es ni de un tercero, es de nuestra bicicleta. Claro. O de la carretera. O del ámbito de la lluvia. Claro, es que pueden pasar tantas cosas que no están a nuestro alcance ni en nuestro control cuando salimos en bici, que es que lo imprudente es decir lo contrario, o sea, ¿no? Claramente. Y después un último tema. Entiendo que cada tipo de ciclista quizá necesita un seguro adecuado a su persona diferente o una situación, una póliza adecuada a su caso, ¿no? A cómo sale, a dónde va, etcétera, ¿no? Jorge, yo creo que esto es muy importante diferenciarlo, hablar, conversar, ¿no? Que es un poco también vosotros lo que hacéis. Sí. Es evaluar ese riesgo que yo tengo, ¿no? Es cierto que hay muchas cosas que nos aplican a todos los ciclistas de manera común, porque salimos en bicicleta y utilizamos el mismo medio, ¿vale? Entonces hay cosas que sí que serán común para todos, pero habrá cosas que dependiendo del uso que hagamos, del tipo de viaje que utilicemos, yo qué sé, me viene a la cabeza el descenso, el downhill, ¿no? Cuidado que no todo lo que te cubre un ciclista normal de ruta va a estar cubierto si haces descenso. Es que son estas cosas que el tipo de seguro no es el mismo. Claro, depende de la... Hablo ya de daños personales, ¿eh? Sí, por supuesto. Jorge, ha sido un placer. Yo no sé qué conversación te gustaría generar entre ciclistas después de estas secciones que hemos estado haciendo contigo estos días y esta sección. ¿Qué te gustaría generar desde segurobici.es? ¿Qué inquietud entre la audiencia ciclista de Escapa Podcast? Sobre todo cuestionarse lo que nos llega, ¿no? O sea, que no todo es sí o no, que siempre hay un pero y que no nos podemos creer, y esto nos pasa casi todo, aplica a todo en la vida, no nos podemos creer lo que hemos escuchado, lo que hemos oído, lo mejor es asesorarse. Y si hay dudas, para eso están los profesionales de cualquier sector. Que las conversaciones de bar pasan y aprendemos mucho, pero siempre cuestionarse esto no me cuadra. Claro. Déjame que lo mire yo con calma, ¿no?
Claro, por supuesto. Jorge, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias y, como siempre, con el kilómetro seguro. Vais segurobici.es, ahí podéis revisar sus opciones y pensad mucho en vuestra protección cuando salís en bici, cuando tenéis que hacer un viaje, y hablad con Jorge, que os asesora y además os soluciona sobre todo ese punto de intranquilidad a veces cuando uno sale en bici, que es importante tenerlo controlado. Jorge, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Venga, muchísimas gracias.